Mi nombre es Carla Antonelli, soy diputada en la Asamblea de Madrid, soy activista transexual y hablando de mi trayectoria, bueno, me quedan unos días para cumplir 61 años, activista por los derechos LGTBI desde el año 1977 y por una razón o por otra pues me ha tocado vivir la historia de la transición política de este país, también de cómo hemos avanzado en derechos, asimismo vivir en primera persona aquellas leyes que nos perseguían, que nos condenaban y que además nos estigmatizaban. Desde allí hasta aquí, bueno, soy la primera diputada trans de España, luchamos y reivindicamos por los derechos de las personas trans. Durante la pasada legislatura llevamos y acometimos la ley integral de transexualidad, así como todas aquellas enmiendas que le introducimos a la ley contra la LGTBI-fobia. Bien, en estos momentos, después del desarrollo de varias iniciativas a lo largo de estos últimos 15 años, donde salió adelante el matrimonio igualitario, así como la propia ley de identidad de género, que vino a decirle al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de unos genitales, donde no fue necesaria la exigencia de una cirugía de genitales, era el momento, después de 13 años y ya desde hacía años de su propia reforma, desde su despatologización y la propia autodeterminación de las personas trans. Así lo recoge el programa electoral del Partido Socialista, así lo recogen las resoluciones de los congresos y de las conferencias políticas que se han llevado a cabo. De hecho, en el año 2017, registramos en el Congreso de los Diputados la reforma de esta ley y el artículo 4 es claro, nítido, donde se habla desde la propia voluntad de las personas, digamos, y la despatologización y sin ningún otro requisito que ese, ningún criterio médico, evidentemente, puesto que el año pasado fue la propia Organización Mundial de la Salud quien descatalogó la transexualidad como un trastorno mental. El año pasado, no, perdón, hace 2 años. Y el año pasado fue el propio Tribunal Constitucional el que declaró que la ley era constitucional y además ordenó y exigió de la inclusión de las y de los menores. Ahora nos encontramos con la situación de que hay un gobierno de coalición donde ambos partidos, tanto Partido Socialista como Unidas Podemos, llevan en sus programas electorales una ley de igualdad LGTBI como otra ley integral trans, además así como una ley específica también contra todos los delitos de odio y de igualdad de trato. Y dentro de todas estas normativas también la propia reforma de la Ley 3/2007 de la que había hablado con anterioridad. Por lo tanto, es un compromiso del gobierno, es un compromiso de mi presidente, de Pedro Sánchez, que así lo manifestó y lo declaró en el propio discurso de investidura, y son leyes y normativas de que se tienen que llevar al Congreso durante esta legislatura. Esta falsa polémica inflada a la que hemos asistido durante estos días, que es la propia negación del derecho de la despatologización y autodeterminación de las personas trans, además no es nada nuevo en este caso, bueno, no lo hemos inventado. Argentina, 5 años después de la ley 3/2007, reformó la propia ley española desde los principios de autodeterminación y despatologización e inclusión de los menores y no ha pasado absolutamente nada. Aquí estamos elevando la categoría de la singularidad a la globalidad y esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos, por un caso de una situación, desvirtuar todo el conjunto de unas personas, porque al final estamos echando mano y recurriendo a lo mismo que utiliza el propio patriarcado o la extrema derecha, por ejemplo, para desvirtuar la propia ley de violencia de género, cuando todo el mundo sabemos que las denuncias falsas son el 0,0, ante el 99% de las situaciones de violencia machista. Todas hemos visto perfectamente cómo desde la extrema derecha pretenden elevar la singularidad de una denuncia falsa a la globalidad para pedir la derogación de la ley de violencia de género. Es una situación completamente absurda que insulta a cualquier tipo de inteligencia. Pero es que además
la propia historia del movimiento de liberación de las mujeres a lo largo de los años y de siglos. Lo que hemos estado pidiendo es la liberación precisamente de las tutelas y de los tutelajes, donde pasábamos de estar tuteladas por las familias a estar tuteladas por los maridos, a tener que recibir, digamos, una autorización para abrir una cuenta en un banco, para ejercer cualquier situación y derecho jurídico, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando, las personas trans, en este caso, es el derecho a la propia autodeterminación. Porque toda una vida también estamos siendo tuteladas por padres o madres que desconfían de nosotras y de nosotros, si no será verdad, si no será cierto. Luego pasamos por los criterios de un juez, de un psiquiatra, que siempre se pone en tela de juicio nuestras propias capacidades. Por lo tanto, ya no se sostiene ni se mantiene en estos momentos que estamos viviendo y además en el siglo XXI con todos los antecedentes de la Organización Mundial de la Salud, del propio Tribunal Constitucional, que todavía se pretendan exigir requisitos médicos, diagnósticos o cualquier otro tipo de criterios. Solo pedimos vivir la vida en libertad y en dignidad, porque los derechos de las personas trans son derechos humanos y nuestra dignidad no se debate. Bueno, quiero mandar desde aquí un saludo para Rivas, al colectivo LGTBI de Rivas. Me une emocionalmente que además en su propia creación y formación se presentó allí en el SGAI el documental El viaje de Carla, de Fernando Olmeda, que no es el viaje de Carla, abierto y no es spoiler, es el viaje de todas y de todos, es el viaje de la propia historia, de nuestra propia historia y transición política de este país, y además que fue premiado en este caso en el Festival del SGAI Cinema de allí de Rivas. La necesidad de celebrar el orgullo, son 10.000 razones, es que si fuera una razón sola, primero porque nos da la gana, esto ya de entrada, ¿no? Es nuestra propia libertad. Segundo, porque este año vamos a celebrar el 41 aniversario ¿de qué? De una efeméride. O sea, se celebra el Día de la Hispanidad, se celebran tantas y tantas cosas. ¿Por qué no vamos a celebrar nosotros y nosotres que nos quitamos la bota de encima? Que nos quitamos el yugo, que gritamos libertad. ¿Cómo no vamos a celebrar que es donde se inicia lo que se entiende y se comprende como la era moderna de los derechos de la lucha de las personas LGTBI? ¿Cómo no vamos a celebrar encima las personas trans, que precisamente Stonewall era un pub donde la inmensa mayoría eran personas con muchísima pluma, bolleras, muy bolleras, lesbianas, muy lesbianas, y muchísimas personas trans? Entre ellas estaba Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, una poderosa negra, que el otro día vi un cartel que había en una manifestación que me gustó mucho, que decía que os enteréis, que lo sepáis, maricas, estáis con K además, estáis aquí por una mujer negra, trans y prostituta. Y esa se refería a Marsha P. Johnson, que un día amaneció flotando, asesinada en el río Hudson. Estamos celebrando la consecución de tantos y tantos años y al mismo tiempo estamos denunciando allí en los países donde no existen estos derechos. También estamos reclamando nuestros derechos, todo lo que queda por venir, y lo que tenemos en esta legislatura en el Congreso, como dije antes, una ley de igualdad de trato, una ley integral trans, y además, como también quiero dejar claro y vuelvo a repetir, nuestros derechos y nuestra dignidad no se debaten, es que no hay discusión. Además, las mujeres trans somos mujeres, ahí tampoco hay ningún tipo de debate. ¿Sabéis por qué, amigas y amigos? Porque no es posible que hayamos llegado hasta aquí para nada. Ni se entiende ni se comprende. Vamos a seguir poniendo baldosas amarillas en esa senda, en ese camino, en esa sociedad, la del arco iris, la que pregonaba y decía el compañero Pedro Cerolo, el compañero que nos dijo que juntas y unidas somos muchas más, y que nuestros votos importan, y que si ponemos un voto en las urnas es reclamando nuestros derechos
y el derecho a nuestra propia identidad y a nuestra propia dignidad. Por lo tanto, lo seguiríamos celebrando, no hoy, sino que el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Y si le molesta a alguien, que le moleste. Pero ese arcoíris inmenso y esa ciudad que se supone que está detrás del arcoíris y que cantaba Judy Garland, no es una utopía, no es una utopía. Esa ciudad es alcanzable. Así que sigamos soñando y aspirando y consiguiendo nuestras metas, porque los sueños se hacen realidad. Y os lo dice una persona que estadísticamente, cuando salí de mi casa, nuestros promedios de vida no superaban los 40 años. Y ahora el 13 de julio cumplo 61. Así que nos pongan los muros que nos pongan. Construiremos las escaleras suficientes para superarlos. Nos excaven los fosos que nos excaven. Construiremos los puentes. ¿Por qué? Porque somos resilientes y porque somos supervivientes. Y porque, como dije antes, esto no puede haber sido para nada. Porque la victoria es y será nuestra. Porque la razón nos asiste. Y ante los derechos humanos, siempre quien los ha combatido ha perdido. Ahí está la propia historia de la esclavitud. Ahí está esa mujer negra que se sentó en un autobús. La razón nos asiste. Así que para adelante. Y de frente. Con dignidad. Nunca bajemos la cabeza.